podemos decir muchas cosas, muchas cosas sobre Dios, pero ¿cuál sería la concluyente? ¿No? Ninguna. Desde la experiencia religiosa, lo que estamos vinculados a alguna comunidad religiosa, planteamos esta idea de que Dios no es religión en el sentido de que es mucho más que un dogma, ¿no? Pero si vamos a lo que significa la palabra religión, religión implica religarse, es decir, volver a encontrarse, ¿no? Volver a las bases, de alguna manera. Entonces, hay que ver ahí cómo uno interpreta esto de si Dios es religión o no. Sin duda, el problema de Dios implica pensar el problema de las religiones y más que el problema de las religiones, la condición o la dimensión religiosa del humano, del ser humano, a lo largo de toda su historia. Por eso estaría bueno introducir este tema. Vamos a hacerlo como yo soy creyente. No me interesa a mí dar mi punto de vista, sino hacerlo, o sea, no dar solamente mi punto de vista, sino contraponerlo con alguien que no piensa como yo. Porque de eso se trata la filosofía, de abrirse al pensamiento de un otro que piensa distinto a mí, para poder pensar otra cosa. Porque si yo solamente leo o escucho los que están de acuerdo conmigo, y cada vez me cierro más, ¿no? Entonces, bueno, preparé para hablar de Dios a alguien que lo mató, al señor Friedrich Nietzsche, más conocido acá, criollado como Nietzsche, que dijo: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esto en realidad se lo hace decir a un personaje de uno de sus libros, que es La Galla Ciencia, y Nietzsche armó un lío bárbaro con esta frase, ¿no? Porque fíjate lo que dice, no dice Dios no existe, dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Nietzsche fue un filósofo de mitad del siglo XIX, que él mismo decía que su filosofía era una filosofía a martillazos, que todo este mundo estaba podrido y que él con su filosofía lo iba a destruir, pero iba a destruir los fundamentos que sostienen esta sociedad, digamos, que él considera una sociedad del fracaso, una sociedad del rebaño, dice él. Su crítica hacia la sociedad occidental es realmente muy dura, pero tiene una pluma exquisita. Nietzsche es un filósofo. Yo recuerdo que fue el primer libro de filosofía que leí, y siendo cristiano de chico, me atrapó enormemente. Adolescente, no entendía nada, pero me parecía increíble todo lo que decía. Nietzsche debe ser uno de los escritores, junto con Kierkegaard, con Schopenhauer, que mejor escriben, que escribe muy muy bien. Es un poeta, parece más un poeta que no hace filosofía poetizándola. Y cuando Nietzsche dice esto, el loco, que es el personaje que va circulando por un mercado, en La Galla Ciencia, dice, aparece un loco en un mercado, dice el relato, ¿no? Y grita, busco a Dios, busco a Dios. Y la gente del mercado, que eran ateos, le dicen, pero Dios no existe. Y él les responde, Dios ha muerto. Y hay una diferencia entre decir Dios no existe y Dios ha muerto. Kant decía que decir Dios no existe es lo mismo que decir Dios existe. Es decir, no hay manera de comprobar empíricamente, esto es la opinión de Kant, ¿no? Por datos de la sensibilidad, tanto que exista como no exista. O sea, es un juicio falso, decir Dios no existe o decir Dios existe. Y abre las puertas de lo que hoy conocemos como el agnosticismo, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé si existe o no existe. Ahora, la experiencia religiosa, la historia de la humanidad, es algo realmente comprobable, ¿no? Y podemos ver antropológicamente que el ser humano tiene la necesidad de creer y de trascender y de buscar un sentido, podríamos decir, más allá de su propia existencia. Porque ¿qué duramos nosotros?
¿Qué son 70, 80, 90 años? ¿Qué son? Muy poco tiempo. La historia de la humanidad, ¿no? Y si lo pensamos en relación al cosmos, al universo, nada, ¿no? Polvo de estrellas, dice Jorge Drexler. ¿Qué somos? Polvo de estrella. Y entonces, por eso digo, el problema de Dios es un problema clave en la historia de la filosofía y a nosotros no nos interesa, por más, digamos, que, o sea, yo en este momento, en plan de una entrevista de filosofía, a mí no me interesa hacer apología de mis creencias, ¿no? Porque esas son convicciones personales, muy profundas, muy existenciales, pero son personales. Ahora, si lo vamos a plantear desde un punto de vista filosófico, lo que tenemos que decir que es un problema que han pensado prácticamente todos los filósofos. ¿Existe un ser más allá de lo que se nos presenta en la realidad, que contiene toda la realidad? ¿Hay algo que trasciende nuestra existencia? ¿Existe una fuerza superior? Ponele como el nombre que quieras, ¿no? Y cuando decimos el ser humano tiene la necesidad de creer, muchas veces yo he escuchado esta frase con cierto menosprecio. Bueno, tenés la necesidad de creer, ¿no? Como si fuera, bueno, sí, también tengo la necesidad de comer. ¿Y qué hago si tengo la necesidad de comer? O sea, me tengo que alimentar. De la misma manera, es la creencia, puede ser una especie de alimento. Ahora, ¿quién es Dios? Vos fíjate, si nosotros planteamos la pregunta, ¿Dios existe o no existe? Reducimos la discusión, la achicamos. Y yo digo, bueno, yo creo que existe, bueno, vos creés que no existe. Listo, se terminó la discusión. Ahora, si decimos, ¿qué es esto que llamamos Dios? ¿Cómo es? ¿Qué dice de nosotros lo que pensamos de Dios? ¿No? Y bueno, acá creo que se despierta la posibilidad de decir un montón de cosas. Por ejemplo, desde la dimensión cristiana, lo que decimos es Dios es amor. Entonces, ¿el amor es divino? Hablábamos en una de las entrevistas del amor y planteábamos esto. El mismo Dios, a ver, pensemos en algún relato bíblico. ¿Cómo se define Dios a sí mismo? El relato bíblico cuenta que al primer hombre que Dios le revela su nombre es a Moisés, ¿no? Y ahí en la zarza ardiente le dice, Señor, ¿quién eres? Le dice Moisés. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Tremenda definición. Yo soy el que soy. Dios dice, yo soy el que soy, ¿no? Bueno, hay mucho. Por ahí, volviendo un poco a Nietzsche, ¿por qué Nietzsche dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado? Porque el lugar que ocupa el concepto de Dios en toda la filosofía y la teología occidental es el lugar de lo absoluto. O sea, Dios es lo absoluto. Entonces, cuando Nietzsche mata a Dios, lo que está haciendo simbólicamente en realidad no es decir el hombre tiene la capacidad de matar a Dios. Y la frase es más vieja que Nietzsche, ya la había dicho Dostoyevsky, ya la había dicho Hegel, incluso lo dice en el relato bíblico, cuando cuenta que Jesús era Dios, digamos, y Jesús muere. O sea, ahí está la muerte de Dios también, ¿no? Y para los creyentes luego su resurrección. Ahora se viene Navidad, hoy estamos en el día de la Inmaculada Concepción de María, es decir, diciembre es un mes religioso por excelencia, y suele suceder que uno termina el año y por eso no es casual el calendario, no es casual el calendario que el último mes del año sea un mes tan religioso, porque tiene toda una implicación esto de que vos decías, revisemos a ver si el 1 de enero nos levantamos como nuevos. Seguimos siendo lo mismo. ¿Pero por qué? Bueno, es una pregunta interesante. Lo que Nietzsche dice es lo que hay que matar son los absolutos, el lugar de lo absoluto. Y yo creo que es una crítica muy válida la que hace Nietzsche. Yo como creyente asumo esa crítica como muy válida. La pregunta es, la crítica de esto como algo, o sea,
el criticarlo o analizar lo absoluto es también darle lugar a lo relativo. Exactamente. Y Nietzsche era un relativista por excelencia. Él dice, de hecho, una de sus frases también de cabecera, porque él escribía con aforismos. Entonces, lo que es interesante en Nietzsche es que sus escritos son frases que parecen sueltas. Y vos vas armando ahí. Son martillazos. Son martillazos. Y en uno de esos aforismos Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿No? Entonces da lugar al perspectivismo. Cada uno tiene una perspectiva. Y esto es interesantísimo. Yo creo que tiene lugar. Si uno lo analiza, tiene lugar. Y digo que es una crítica muy válida, porque quizás el problema de dogmatizar a Dios, terminamos convirtiéndolo en un ídolo, que se construye, y esto también es una crítica que hace Marx, que hace Nietzsche, que son filósofos considerados ateos. Yo no me animo a decir que son ateos. No me animo a decirlo, porque cualquiera que se anima a pensar estos temas, alguna inquietud tiene, ¿no? No digo que no lo sean, digo que no me animo yo a decir Nietzsche es ateo o Marx es ateo. ¿Qué dicen ellos? Dicen, el hombre ha construido a Dios a su imagen y semejanza, y no Dios al hombre, como dice el relato del Génesis. Yo no sé si es tan equivocada esa crítica. De hecho, creo que tiene mucho de acierto. Porque muchas veces convertimos a Dios o a este Dios que nos han enseñado en nuestra religión, no, porque vivimos en una sociedad occidental y cristiana y desde que somos chiquitos nos inculcan la idea de un Dios que es de tal o cual manera, ¿no? Y ¿cuántas veces Dios se convierte en una especie de amuleto hecho a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces todas nuestras carencias las depositamos en Dios. O sea, Dios es todo lo bueno que yo no soy, ¿no? Todo lo amoroso que yo no puedo ser. Y acá hay algo muy interesante, porque muchos piensan, y esto a mí me lo han preguntado, ¿cómo puede ser que vos siendo creyente te guste tanto la filosofía? O sea, casi como diciendo, si tenés fe no podés pensar, ¿no? O sea, no podés pensar por vos mismo, tenés que creer lo que te dicen y listo. No, bajo ningún punto de vista, porque esa fe es una fe débil. Una fe que no se cuestiona nunca a sí misma, ¿qué clase de fe es? ¿No? ¿Es una fe impuesta desde afuera o es una fe que nace desde el corazón, desde adentro? Esto puede sonar así muy romántico, una fe que nace desde el corazón, pero digo, ¿es una fe genuina? ¿Está adentro o es porque me enseñaron mis padres y bueno, como yo respetaba mucho a mis viejos y quería mucho a mi mamá y es la fe de mi mamá, entonces la acepto porque es más un recuerdo de mi mamá que una fe personal y propia? Fíjate todo lo que abre, porque todo el tiempo estamos como saliendo de la dimensión trascendente a lo más íntimo y personal y profundo de cada uno. Esto es lo que tiene el problema de Dios, por eso hay que pensarlo, sí o sí. Y en una sociedad que está tan acelerada, que va tan rápido, que está tan enfocada en el consumo, se olvida de esta dimensión. Si nos olvidamos de esta dimensión, perdemos la posibilidad de ver más allá de nuestra propia nariz, ¿no? Hay una cuestión, esto que decimos que es tan abstracto, el tema de Dios, que su materialización es la Biblia, independientemente del credo que la toma. Y la pregunta que viene es, bueno, todas las religiones, independientemente del camino elegido para llegar a ese Dios o a venerarlo, admitirlo, etcétera, coinciden en que esa materialización va cumpliendo sus advertencias. ¿Cuánto hay de esa cuestión que es lo que le va dando un realismo cada vez más contundente? Fernando. Bueno, hay que decir muchas cosas. Tenemos que hacer una charla exclusivamente sobre la Biblia, porque es otro problema. Digo, si uno dice la materialización de Dios es la Biblia, corre el riesgo de reducir a Dios a un libro. Y la Biblia es un libro que se escribe posteriormente a la experiencia de las personas con lo divino. Moisés no tenía ninguna Biblia. Jesús tenía la ley, que era el Antiguo Testamento. Pablo lo estaba escribiendo al Nuevo Testamento, o sea, no existía.
La Biblia se termina de conformar como libro a partir de un concilio que se hace en la iglesia en el año 300. Es problemático eso que vos decís, porque además hay otras religiones que tienen otros libros sagrados y que experimentan también lo divino desde otra perspectiva. Quiero decir, vamos a tomar por ejemplo un relato bíblico, un salmo, uno de los más conocidos, el Salmo 23, cuando el rey David, que en ese momento era un pastor de ovejas, dice: el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él era pastor. Entonces su experiencia religiosa, su experiencia espiritual, la traduce en los términos culturales que conoce, ¿no? Yo decía, el Señor es mi GPS, diría, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, Dios es un pastor. ¿Es un pastor o es como un pastor? Es muy distinto. Porque yo creo que cuando... Mirá, es interesante. Todo lo que podamos decir de Dios, en realidad es una metáfora. Y esto quería decir... O sea, muchos me cuestionan a mí el hecho que me guste la filosofía, a la misma vez que siendo creyente, ¿no? Pero si uno estudia la historia de la filosofía, hay una lista larguísima de los filósofos más y filósofas más importantes de la historia que fueron profundamente creyentes. Profundamente creyentes. Y que su filosofía sirvieron para hacer una crítica de la religión, que les valió persecución y hasta muerte. Pienso, por ejemplo, en, vamos a decir, uno judío y vamos a decir uno cristiano, ¿no? Descartes. Descartes era profundamente religioso, profundamente creyente. Sin embargo, su crítica y su filosofía sirvieron para levantar todo el edificio moderno. Toda la modernidad está basada en el racionalismo de Descartes. Maimónides, filósofo judío, filósofo de la corte de Saladino, apasionante la historia de Maimónides. Maimónides dice lo siguiente, dice: concebir a Dios es arribar a la convicción de nuestra incapacidad para poder concebirlo. Porque si yo pudiera meter a Dios en un razonamiento propio, lo que termino haciendo es reducir a Dios a un concepto mío. O sea, todo esto suponiendo que Dios existe, ¿no? Suponiendo que Dios existe, ¿cómo es? ¿Es como yo digo que es? ¿O siempre hay un resto de lo divino que es inaprensible? Entonces, la pregunta por Dios en realidad es la pregunta por el misterio de lo que existe. Pienso en el universo, en el cosmos, ¿no? O sea, a medida que avanza el conocimiento científico que tenemos sobre lo que está más allá de nuestro sistema solar, también crecen las posibilidades de pensar estos temas de otra manera. Una persona del siglo V a.C. que miraba el universo, miraba el cielo, estrellado, creía que, bueno, la Tierra era el centro del universo y todo eso que se veía ahí arriba giraba alrededor nuestro. Entonces es muy probable que entronara al hombre y entronara a la Tierra y se creyera el ombligo del mundo. Cuando Galileo dijo, y por eso también casi lo quisieron matar, en la iglesia le pidieron que se retracte o lo quemaban vivo, dijo, no, nosotros estamos girando alrededor del Sol. Eso fue una crisis terrible para el ser humano. ¿Sí? Y acá también yo me pregunto, tenerle miedo a la ciencia porque pueda cuestionar algún dogma de fe, es ridículo. Sí, es ir en contra de la realidad, querer ocultar la realidad. Porque además son lógicas distintas. Hablábamos de Nietzsche. Nietzsche dice que la religión más perversa del siglo XIX es la ciencia. ¿Por qué? Porque lo que plantea en ese momento, en el positivismo del siglo XIX, lo que plantea en la ciencia es, bueno, hay que correr estas verdades religiosas, pero vamos a entronar la verdad absoluta de la ciencia. Y la ciencia también es falible, es precaria, y lo que se creía hace 20 años sobre un montón de cuestiones,
el avance de la ciencia ha determinado que estábamos completamente equivocados. Y lo que hoy sabemos, en 20 años va a quedar descartado. Entonces ahí también nos damos cuenta de la falibilidad que tenemos como seres humanos. Es decir, podemos aprehender el mundo, podemos concebir el mundo, podemos conocerlo, o siempre va a haber un resto, siempre va a haber una parte que se nos mantenga en el misterio. Max Weber, que es un sociólogo y filósofo alemán, dice que vivimos en un mundo desencantado porque es un mundo que ha perdido todos los misterios. Entonces ahí yo creo que hay una potencia en pensar la idea de Dios, más allá de la fe personal. En pensar a Dios como aquello que se muestra, Lutero decía, que se muestra, pero que a la misma vez se oculta. A Raymond Panikkar, que era un teólogo y un filósofo que murió hace no mucho, que estudió mucho todas las religiones, conocía profundamente todas las religiones, un estudioso impresionante, le preguntaron ¿cuántos dioses hay? Y Raymond Panikkar dice, ninguno. Ninguno. Porque decir cuántos ya implica querer cuantificarlo, o sea, querer reducirlo a un número, ¿no? Y cuando le responde así al periodista, el periodista se queda helado. Y él dice esta frase que yo decía hace un ratito, ¿no? Lo divino es el misterio. Lo divino es el misterio. San Agustín decía, yo toda la vida busqué a Dios. Lo que pasa es que no sabía que lo estaba buscando, ¿no? ¿Cómo ardía en mí el deseo de encontrarte? Y él dice, bueno, Dios es sabiduría. Entonces cuando yo busco la sabiduría, busco a Dios. Entonces hacer filosofía, que es buscar la sabiduría, es buscar a Dios. Así, a esa conclusión llega San Agustín, ¿no? También un filósofo profundamente religioso, que se pregunta una de las cuestiones fundamentales por la cual mucha gente dice, yo no creo en Dios, que es la existencia del mal. Este es otro problema filosófico que si retomamos el año que viene los ciclos, podemos hablarlo. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿No? O sea, el que dice, yo no creo en Dios porque hay mucha maldad en el mundo. Está diciendo, si yo creyera en algún Dios, ese Dios tendría que hacer que todos seamos buenos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de dónde surge la maldad? Depositar eso ahí, ¿no es no querer hacernos cargos de la maldad que somos capaces los hombres? Y esa reflexión que esa la abre San Agustín, ¿eh? Hasta el momento los filósofos se preguntaban por el bien. Pero San Agustín dice, yo he visto que es más frecuente el mal que el bien. Y que es más fácil obrar mal que obrar bien. ¿Qué pasa con esa maldad? Hablábamos en uno de los encuentros del otro, ¿no? Siempre decimos, el malo es el otro. El malo es el otro. ¿Pero qué hay con mi maldad? ¿Yo no tengo maldad? Viste que el otro es el malo y yo soy el bueno, siempre. El rumor, de alguna manera, muestra de una manera suave ese mal, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Esa lengua inflamada por el infierno. Bueno, decíamos, podemos decir muchas cosas, pero yo creo que si hago un repaso de todos los temas que hablamos, hablamos de la filosofía, ¿no? De la alegría, del amor, de la verdad, de la muerte, de la duda. Si uno apuntala todos estos temas, en el fondo todos se pueden relacionar con el tema de Dios, el de la muerte, el del amor, ¿no? La duda, el otro, la libertad. Yo creo que uno de las cuestiones, para que hay otra frase que quería decir que hay una frase que no sé a quién pertenece, pero es muy interesante. Dice, Dios no existe, por eso creo en Él. Por eso creo en Él, ¿no? Entonces, esta paradoja, acá está, esta palabra es clave. Dios es lo paradojal.
Después nosotros, los que tenemos una fe, particularmente en Cristo, decimos, bueno, el misterio de lo divino se revela en Cristo y como decía Lutero, Dios se muestra a la misma vez que se oculta. No está ahí a la mano de cualquiera, sino de aquel que lo busca, decía San Agustín. Hay también una cuestión que es cuando uno comienza, entiendo, a interiorizarse o a interesarse por cuestiones de Dios, la diferencia que existe entre Jesús y Dios. Bueno, yo creo, acá sí hablo de mis convicciones y de mi fe personal, yo creo en el Dios de Jesús y creo en esa forma de lo divino, en un Cristo que fue un bebé, y un bebé pobre, un bebé rechazado, un bebé que termina siendo refugiado por la persecución política. Se tiene que ir a Egipto con sus padres. Un bebé que viene a nacer en una mujer tremenda, como fue María, llena de gracia, como dice, llena eres de gracia, que dio el sí, Hoy estamos, ¿no?, celebrando la Inmaculada Concepción de María. Si María no hubiera dado ese sí, acá ya nos pasamos a una religión en particular y a una fe particular. Pero si María no hubiera dado ese sí, hubiera venido el Cristo, ¿no? Tiene que haber un sí para ese encuentro con lo divino. Entonces acá Kierkegaard dice algo que dice, hay una diferencia que tiene el que cree con el que no cree. El creyente tiene el antídoto, dice él, contra toda desesperación, que es la posibilidad. Para el Dios, ¿no?, sobre todo el Dios del cristianismo, todo es posible para un Dios infinito, eterno, pero todo es posible en cada instante. Cada instante de nuestra vida es una posibilidad divina. Pero esa dimensión de lo posible se abre a nuestra existencia cuando damos el sí, como hizo María. Si no, no hay apertura hacia lo divino. Y ya que nos metimos en aguas religiosas de nuestra confesión de fe, decimos, ¿cuál es la ley? Y acá recuperamos lo que hablamos cuando hablamos del amor. ¿Cuál es la ley religiosa o la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nadie, dice Juan, puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Es un hipócrita, es un mentiroso. ¿Sí? Lo dice así, ¿eh? Si yo digo que amo a Dios y rechazo a mi prójimo, soy un mentiroso, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Y yo me pregunto, ¿y el que ama y se confiesa ateo, lo conoce? ¿Lo conoce en el acto de amar? Porque una cosa es confesar un dogma de fe y otra cosa es tener la convicción profunda en nuestra vida, en nuestra existencia, de que esto es posible, como dice Kierkegaard. De que en Dios está la posibilidad a cada instante. Y esa es la diferencia que tiene el que cree con el que no cree. Es impresionante, ¿eh? Ahora, no es el único concepto de Dios, el concepto cristiano. Existen otros conceptos en filosofía y uno de los más raros, pero más fascinantes conceptos de Dios es el que da Spinoza. Spinoza dice, Dios es todo. Dios es la única sustancia que existe. Y todo lo que todas las particularidades que vemos, dice Spinoza, son en realidad modos de la existencia de Dios. Son formas en que Dios se manifiesta. Y esto, algunos lo criticaron y dicen que es una visión panteísta. Yo no creo.
Porque si vamos al relato bíblico también dice, el apóstol Pablo dice, en Dios somos, existimos y nos movemos. Entonces, qué sé yo, por eso pienso que, por ejemplo, Pitágoras creía que lo divino era una esfera, que contiene la perfección de todas las cosas y que no hay ningún cuerpo geométrico, ninguna figura geométrica, Pitágoras, ¿no? Geómetra y filósofo, él decía, todas las figuras y los cuerpos están contenidos en la esfera. Y si estudiamos así en profundidad la mística y cómo el hombre, porque la mística es apasionante, la mística es cómo accedo al misterio de lo divino, ¿no? Vamos a encontrar que hicieron una encuesta, el 97% de las personas hicieron algún tipo de oración o rezo alguna vez en su vida. Pero un rezo real, profundo, ¿no? O sea, que salió de adentro. En algún momento, sobre todo, como dice Kierkegaard, de desesperación. Y podemos encontrar cómo la conexión con lo divino está completamente relacionada con la conexión con el cosmos, con el universo. No sé, es re loco todo esto, o sea, yo lo hablo así como, pero esto es re loco, es re loco. ¿Es natural Dios o está naturalizado Dios? Sí, yo creo que si uno pierde esta dimensión del misterio, cosifica a Dios y lo convierte en un ídolo, en una especie de amuleto que lo saco para decir, bueno, Diosito, ayúdame en el examen. No, estudiá, ¿no? Como circulaba el meme, ¿no? Dejen de pedirme a mí, estudien. Pero digo, si yo te digo, no, Fernando, ¿sabes cómo es Dios? Porque yo tengo fe y fui criado en la fe desde chiquito y me conozco la Biblia entera. Te voy a decir, Dios es así, así, así. Pierde la dimensión del misterio. Porque también hay un recorrido y una vida que uno hace. Y para dar ese sí, como hizo María, hay puntos, hay recorridos, y esos recorridos son totalmente personales. Por eso hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno, el concepto de Dios desde el punto de vista filosófico. Dos, la experiencia religiosa de los seres humanos y de cada persona singular sobre el misterio de lo divino y cómo se accede a ese misterio. Este fue un debate muy profundo, sigue siendo un debate muy profundo, que es la tensión que se da entre la fe y la razón. Si yo quiero acceder a Dios a través de la razón, ¿puedo? ¿O solo se accede a través de la fe? Porque ahí hay algo que peligroso, y vos hablabas del fenómeno Bolsonaro. Yo tengo que decir, para vergüenza mía y de muchos hermanos en la fe, que Bolsonaro llega al poder en Brasil con un enorme apoyo de las iglesias evangélicas, con un discurso que no tiene nada que ver con el discurso del amor de Jesús, que tiene que ver con el discurso de que hay que agarrarlo a tiro a todo el que se hace el loco. Y digo, ¿por qué para vergüenza mía? Porque para mí tiene que ver, por eso esta cuestión de Dios no es un debate antiguo de la Edad Media que ya está resuelto y que, bueno, es cosa del pasado. Porque los fenómenos políticos que estamos viviendo en Latinoamérica están íntimamente ligados a la experiencia religiosa del pueblo latinoamericano. ¿A qué voy con esto? A que si yo te digo, bueno, a Dios solo se accede por la fe, entonces, bueno, como yo soy el sacerdote, o soy el ministro, o soy el cura, o soy el pastor, te digo cómo es Dios y vos tenés que aceptar esto. Y de eso se presta totalmente a la manipulación. Totalmente a la manipulación. Y a una manipulación de las masas. Contra esto estaba Nietzsche. Nietzsche decía que enaltecer valores como los que enaltece el cristianismo, él era un gran admirador de Jesús, pero un gran crítico del cristianismo. Él decía que Jesús era lo más parecido al superhombre que había caminado sobre la tierra. No creía que fuera Dios, pero él decía eso. Ahora, enaltecer un valor como la obediencia total, para Nietzsche, era una moral de esclavos, una moral de rebaño. Te llevan de las narices para donde quieren, ¿no?
Entonces por eso yo digo, no, guarda, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y a experimentar por nosotros mismos el misterio de lo divino. Pues si no te llevan de las narices para donde quieren. Y vos sabés, Fernando, porque trabajás con la palabra, que uno con la palabra puede liberar o también puede condenar. Que uno cuando ministra la palabra, ¿no? Cuando uno da un sentido desde la palabra, puede manipular también. Y esto yo creo que hay que tener mucho cuidado, más en estos tiempos, porque estamos muy expuestos a la manipulación. Acá hablamos de Dios y por eso lo ligamos a cuestiones de fe o de religión, pero esa manipulación la tenemos expuesta. Hablábamos el otro día de política. Se puede ministrar la palabra desde la política para manipular a la gente, al pueblo, para llevarlo para acá o para allá, generando discursos de odio que nos alejen los unos de los otros, ¿no? Entonces yo tengo que dar mi confesión de fe, digo, bueno, yo creo en el Dios de Jesús, en un Dios que se vació de su divinidad y vino a caminar entre los hombres, en un verbo que se hizo carne, que todo lo que dijo lo dijo con su cuerpo. Y ahí tenemos que hacer, un teólogo que a mí me gusta mucho leer, que es Nicolás Panotto. Nicolás dice, tenemos que descolonizar nuestro saber teológico, porque acá ha corrido mucha agua debajo del puente. Entonces es un concepto, el de Dios, que está totalmente ensuciado. Nietzsche, nuestros cuchillos chorrean sangre porque hemos matado a Dios. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y en esto yo me hago cargo como religioso. Si hay gente que dice, bueno, sí, Dios está muerto, hay mucho de la responsabilidad de los religiosos en que lo hemos matado al convertirlo en un ídolo. Lo hemos matado al convertirlo en una especie de amuleto, de horóscopo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bastón. De bastón, exactamente. Bueno, el bastón a veces sirve para apoyarse a caminar, pero muchas veces sirve para pegarle a los otros el bastón también, ¿no? Entonces yo uso a Dios para condenar lo que me molesta del otro. Bueno, mucho de divino en eso no hay. A modo de conclusión, y si cabe una palabra, que sería reducirlo también a la misma, es Dios es misterio. Dios es misterio, sí. Sí. Dios es misterio. Para los que somos creyentes, insisto, ese misterio se revela en Cristo. Pero esa experiencia con Cristo solo la puedo tener si doy el sí de María. Ahora, para alumbrar a Cristo, ¿no? Esto es profundo. Por eso digo, los dogmas, si uno los repite y no los reflexiona, no dicen nada, pero cuando uno los medita, hay de todo ahí. O sea, para alumbrar a Cristo hay que dar el sí, ¿no? Entonces Dios es el misterio, sí. Lo divino es el misterio. El que cree que la tiene atada, que la tiene resuelta, mira, viste que nosotros hemos hablado muchas veces durante estas entrevistas de Darío Stanriver, que es un filósofo posteísta, judío, ateo, él se confiesa ateo, y él dice, yo soy ateo, pero siempre que doy una charla sobre Dios me pasan cosas, dice, ¿no? Siempre, lo dice, búsquenlo ahí en YouTube, está. Yo hablo sobre Dios y a mí me empiezan a pasar cosas raras. Y tiene algo de ese misterio, que es lo que vuelve a convertir a este mundo desencantado en un mundo donde hay una esperanza. Y en estos tiempos yo creo que poder abrirse a ese misterio y encontrar la esperanza te hace feliz. Otro tema.